Hoy vamos a hablar de Ueshiba Moriei. Su nombre de nacimiento fue Tsune Mori, creo que se dice así, o Nune Mori, el cual lo cambió más adelante a Moriei, paz abundante, hijo de Yoroku Ueshiba y Yuki Itokawa, antiguas familias con orgullo samurái. Este nació prematuro y su padre le apoyaba en toda actividad física que llevara a cabo, siendo las primeras sumo y natación. El momento de mayor impacto en su infancia se dio en un momento cuando vio a varios bandidos, podemos llamarlos así, apalear a su padre hasta que éste quedó inconsciente por el hecho de ser un activista pacifista. Esto llevó a Ueshiba a practicar una gran cantidad de artes marciales, no las vamos a nombrar porque son un montón, tanto a mano vacía como con armas, para eventualmente en el futuro dedicarse a la actividad militar. Este entrenamiento marcial fue bastante esporádico, no fue continuo, al menos hasta más adelante. En 1901, terminados ya sus estudios secundarios, se dirigió a Tokio para abrir una papelería, el almacén Ueshiba, que distribuía material y artículos de escritorio para los colegios, pero Ueshiba, cayó enfermo y el negocio no prosperó. En 1902, Moriei, de 17 años, se casa con Hatsuo Itokawa, de 21 años, a quien conoce desde su infancia. En 1904 se alista en el ejército imperial japonés para luchar en la guerra ruso-japonesa. En este periodo, Ueshiba, por su tamaño pequeño, fue destinada a la base militar de Osaka, ya que no era considerado apto para el campo de batalla de la guerra ruso-japonesa, aunque luego fue destinado a la guerra de Manchuria. Esto, tras demostrar su fortaleza física y su capacidad de liderazgo, suponemos en ejercicios militares y en situaciones de entrenamiento, ya que pues no tenía acceso al campo de batalla real. Esta guerra, la guerra ruso-japonesa, vamos a poner un poco de contexto porque dentro de estos blogs de investigación es muy importante el contexto. Esta guerra se dio por la cesión de Port Arthur a Rusia tras el Tratado de Shimonoseki en 1895, que cedía Taiwán a Japón y un protectorado en la península de Corea. Lo que ocurrió es que hubo una revuelta de los Boxers en Port Arthur, que era de Japón. Rusia metió sus tropas para brindar ayuda, pero en verdad buscaban un puerto que pudiera funcionar todo el año, ya que el puerto de Vladivostok solo funcionaba en verano. Rusia se negó a sacar sus tropas cuando Japón así lo requirió. Estos trataron de llegar a un acuerdo que no funcionó, así que Japón decidió recurrir a la fuerza y se dio la guerra ruso-japonesa. Así como un resumen rápido y corto, en esa guerra Ueshiba consiguió la medalla de honor y en 1905 volvió a Japón. Esta parte no es tan importante porque al ser tan temprano no hemos encontrado apenas datos de lo que en esa guerra, o de lo que más bien Ueshiba hizo en esa guerra. La historia de Manchuria y Japón pues no acaba aquí, desde luego tampoco la historia de Ueshiba con esta zona de China, de Taiwán, de este conflicto. Tras volver a Japón, tuvo una hija en 1910 y en 1912 reclutó un grupo de personas para marchar hacia la isla de Hokkaido, fundando el pueblo de Shirataki, que actualmente, junto con otros pueblos, forman ya una ciudad un poco más grande que ahora mismo no recuerdo el nombre. Respecto a este pueblo y la actividad que ahí se desarrolla es bastante nula, aunque parece que era un pueblo dedicado a la exportación de materia prima. Este movimiento de colonos fue parte de un programa gubernamental del gobierno de Japón para poblar la región de Hokkaido. En este momento de la vida de Ueshiba se dan una serie de hechos que influyen de forma profunda en su estado mental y de bienestar e incluso a nivel espiritual. En 1915 conoce a Shokaku Takeda, de la mano de Yoshida Kotaro, miembro de la sociedad ultranacionalista El Dragón Negro, Kokuryukai. Esto es importante para la expansión de la guerra ruso-japonesa y las masacres que en Manchuria se dieron, especialmente una que es la que más resuena en la historia de Japón. En 1917 nace su primer hijo varón, el cual muere en 1920. Pero es que en 1920 también falleció su padre, persona a la que Ueshiba idolatraba y era su modelo a seguir. Esta segunda muerte provoca que Ueshiba deje la región de Hokkaido y se vaya a su pueblo natal, sumido en una profunda aflicción psíquica. Recordemos que su padre estaba ahí y pues fue al entierro prácticamente. Marchó luego a la ciudad de Ayabe, donde conoció a Deguchi Onisaburo, cabeza de la secta religiosa Omoto. Esto también se da después de la muerte de su madre en 1922. Deguchi le pide a Ueshiba que monte un dojo para los miembros de la secta. Dentro de la figura de Ueshiba Moriei
o Moriei Ueshiba, hay una serie de personajes muy importantes, ¿de acuerdo? Sokaku Takeda es uno de ellos, y la figura de Sokaku Takeda la estudiamos más dentro de su propio blog de investigación, que lo tenéis en mi canal y voy a dejarlo por aquí. Otro personaje de extrema importancia es su padre, tal como veremos más adelante. Pero tal vez la persona más importante que más haya influido en su comportamiento es Deguchi Onisaburo. Recapitulemos. En 1920 muere su primer hijo y su padre. Entra en una profunda enfermedad psíquica. Podría perfectamente tratarse de una depresión, lo cual tendría todo el sentido del mundo. En 1922 muere su madre y traba amistad con el líder de una secta que además pertenece a una sociedad ultranacionalista. Una cosa que hay que marcar es que el movimiento religioso, que más adelante fue denominado sectario de Deguchi, era un movimiento pacifista, lo cual llamó mucho la atención de Ueshiba y es una de las razones por la que tuvieron tan buena amistad, ¿no? Porque tengamos en cuenta que además el propio padre de Ueshiba era un activista pacifista. Ahora, tras este muy rápido resumen de los primeros años de vida de Ueshiba, los cuales realmente no nos interesan tanto, excepto tal vez por la muerte de su padre, el hecho de conocer a Sokaku Takeda, el hecho de conocer a Deguchi, el hecho de entrar en lo que nosotros vamos a llamar depresión. Ahora es cuando empieza verdaderamente la parte que más interesante me parece del proceso de evolución de Ueshiba. El gran problema que tenemos en Occidente con la figura de Ueshiba es que tratamos de comprender su figura o tratamos de estudiar su figura bajo la lupa o bajo los ideales occidentales. ¿Qué quiere decir esto? Cada país, pero sobre todo cada cultura, tiene una serie de ideales, de moral, de ética, en función de su situación histórica, cultural y una serie de idiosincrasia basada en la cultura de su tierra o pueblo. Esto significa que nosotros no podemos juzgar, o no debemos, la figura de ciertas personas basados en los conceptos que nosotros tenemos, morales o éticos, porque seguramente sea un juicio erróneo, y lo veremos a lo largo de su historia. Hay un dicho que reza: todas las banderas han sido forjadas en sangre. Esto significa que las cosas pasadas se han de juzgar bajo la lupa del momento, tanto a nivel de contexto histórico, cultural, como a nivel de contexto ético y moral. No podemos juzgar hechos pasados con la moral actual, porque caemos en un error garrafal y falso juicio de valor. Y esto es muy importante, sobre todo para el estudio e investigación de Ueshiba Moriei. ¿Quién era Ueshiba Moriei en este lapso de tiempo? Estando en un momento de debilidad emocional, moral y vital principalmente. Esto no justifica su elección de compañía, me refiero a las personas con las que eligió rodearse, pero lo contextualiza. Y el hecho de contextualizar cosas dentro de este blog de investigación va a ser muy importante. También hay que decir que se viene de un momento en el que Japón estaba entrando en su época más oscura y de mayor exaltación nacional, con las guerras ruso-japonesas, sino-japonesas, con la barbarie que iba a llegar en Manchuria y con su máxima exaltación durante la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que Japón durante esa época justifica su concepción nacional en la necesidad de sofocar todos los pueblos para que sean lacayos del emperador y que Japón es lo único que podía salvar los demás pueblos. Esto pone en contexto la superioridad moral japonesa de la época y la justificación de ciertos pensamientos de superioridad respecto a las demás naciones. Esto se ve incluso hoy día cuando tú hablas con personas expertas en Japón y su cultura. Dicen que los japoneses se creen mejores que los demás y los demás seres humanos somos bárbaros, sin límites, que necesitan ser educados y los japoneses son los mejores a nivel moral, ético, social, todo. Si uno estudia la historia japonesa como debe de ser, lo que se va a encontrar es una barbarie sin límites. Algunas de las mayores barbaridades cometidas en tiempos modernos son asesinatos en masa, experimentos en humanos, uso de armas químicas, hambrunas forzadas, torturas incluso a bebés, canibalismos, trabajos forzosos, mujeres de consuelo, que tuvo un gran impacto en la concepción cultural de Asia. Incluso hoy día se sienten mucho los efectos de las mujeres de consuelo que Japón usó, creo que no hace falta explicar qué es, y sobre todo saqueos. Esto tan solo en tiempos modernos. Pero si uno estudia la historia de Japón encontrará mucho más, siendo Japón un pueblo muy orgulloso.
Esto es para poner en contexto al lector de la mentalidad colectiva de la época, de la mentalidad que compartía gran parte del pueblo japonés y que justifica ciertas acciones. Por supuesto, no todos los japoneses de la época compartían eso, pero para la parte nacionalista de Japón, de la que formaba parte Ueshiba Morihei, tanto él directamente como a nivel de compañía, el emperador era Dios. Ueshiba, por lo tanto, comenzó a juntarse con personas de cierta mentalidad extremista, siendo uno de ellos Okaku Takeda, tal como vimos en su historia, un ultranacionalista conspiranoico absolutamente ido, sinceramente. Con miembros también destacados de ciertas sectas religiosas y con miembros destacados de sociedades ultranacionalistas, siendo el Dragón Negro la más importante. Pero hay más. Hay algo muy importante, y es que el Ueshiba que se considera al hablar de él hoy día es el Ueshiba que tuvo su despertar espiritual durante la Segunda Guerra Mundial. Estamos estudiando al Ueshiba anterior y contemporáneo a las guerras ruso o sino-japonesas, ¿de acuerdo? Esto también es muy importante, porque para juzgar hay que conocer toda la historia. Ahora llegamos a uno de los puntos más importantes, pero para mí no el más importante, que es el viaje a Mongolia interior con Onisaburo Deguchi. Y este viaje, todo el mundo que conoce a Ueshiba Morihei sabe que se dio este viaje, pero hay tres motivos principales por los que es bastante posible que se diese este viaje, ¿de acuerdo? Uno de los primeros motivos es simplemente que se dio este viaje para, junto a la secta, bueno, yo lo llamo secta, pero en su momento era movimiento religioso, se buscase un sitio donde crear una especie de utopía que juntase pues todas las religiones para sentar las bases de una nueva sociedad con un orden político y social superior. Es decir, este viaje técnicamente se dio por sentimientos de benevolencia y bondad, pero ya hemos visto cómo acaban las utopías religiosas, las utopías socialistas, las utopías comunistas, cualquier tipo de utopías, en verdad, en el mundo real ya hemos visto cómo acaban, ¿de acuerdo? Pero yo no creo que este fuera el verdadero motivo. Una segunda versión reza que fue la Sociedad del Dragón Negro la que organizó el viaje y decidió invitar a Deguchi, el cual a la vez decidió invitar a una serie de personas, entre ellas Ueshiba, como su guardaespaldas. Este viaje se dio en 1924 y fue encabezado por el capitán naval retirado Yutano Yano, el cual fue el que invitó a Deguchi personalmente. Las actividades de la sociedad en Asia se basan en espionajes y contacto con sectas religiosas budistas en Asia e incluso en el mundo musulmán. Organizaban guerrillas contra tropas rusas y trataban de desestabilizar al enemigo ruso con este tipo de tácticas, siendo su contacto más importante el mariscal chino Zhang Zuolin. Llevaban a cabo también una serie de ataques y guerras psicológicas de la mano del ejército imperial japonés. Por lo tanto, el verdadero motivo de este viaje en 1924 pudiera ser establecer ciertos contactos con ciertas sectas budistas o ciertos movimientos budistas, y tal vez por eso se vio conveniente llevar al líder Deguchi pues para hacer de puente. Todo esto tiene mucho que ver con que Ueshiba supuestamente entrenaba el arte del Aiki Jujutsu a Uchida Ryohei, subdirector de la Fundación Dragón Negro. Ahora hay una tercera razón del por qué Deguchi fue a Mongolia Interior. Y para mí, esta es la que tiene sentido. ¿Por qué? Resulta que en 1924 Deguchi se saltó la libertad bajo fianza para huir a Mongolia Interior con un bandido llamado Lu Zhanghui, el cual estaba bajo las órdenes de Zhang Zuolin, siendo Lu Zhanghui un mongol independentista, mientras que Zhang Zuolin era un mariscal de la guerra chino. ¿Pero por qué estaba bajo fianza Deguchi? Resulta que Deguchi estaba bajo fianza porque en 1921 fue acusado de lèse-majesté. Mi francés es muy bueno. Lesa majestad. Leo. Lesa majestad es un delito genérico de orden público, inherente a la génesis de la civilización y a sus ciudadanos, que pueden ser considerado tanto como una ofensa o como un crimen en contra de un Estado, análogamente rey o emperador. Esto fue porque él y otras personas fueron sospechosas de violar la ley del periódico, ya que en su escrito Nao Deguchi tenía textos que faltaban al honor de la familia real. Esto, por ejemplo, esta información fue sacada de Omoto Great Foundation by Isao Deguchi y en scholarycommons.lo, que recoge esta serie de artículos. Por lo tanto, ya tenemos una documentación que digamos que avala esta versión. Fueron declarados culpables, él y sus colaboradores. 6 meses después fueron
puestos bajo arresto domiciliario. Por lo tanto, en 1924 escaparon a través de Corea, llegando el 15 de febrero a la ciudad de Fengtian. La misión de esta expedición, o huida, era la de actuar como un baluarte estratégico en las luchas entre diferentes facciones chinas, para difundir un mensaje religioso y la de crear una Mongolia interior independiente, liberar a la Mongolia exterior de comunismo e incluso para buscar tesoros escondidos, ¿no? Dentro de todo un porqué de la misión. Estas son las tres posibilidades históricas de la huida de Deguchi a Mongolia. Personalmente, considero que esta última como la más adecuada por una simple cuestión, que es la que hemos mencionado, que es la que más documentación oficial tiene, incluidos los escritos sobre este crimen de lesa majestad, recogidos durante el primer incidente de Omoto, al igual que el seguimiento de un segundo incidente de Omoto en 1935, recogido por varios medios locales en Asia como el Asian History y en documentos históricos como Universal Values and Pan-Asian Division of Omotokoyo, e incluso declaraciones de Deguchi, en los que cuenta que para ciertas comunicaciones se basaban en un intérprete chino, sobre todo para la comunicación en jerga. También consta que esta huida cuadra con la existencia de ciertas ciudades baluartes mantenidas en secreto en los documentos oficiales japoneses, como por ejemplo en el escrito Contemporary Shenyang Fengtian. Evidentemente no lo he encontrado, pero es mencionado. Recordemos que esto se dio en un momento de guerra y de inestabilidad política y social en Mongolia y sobre todo en la zona de Manchuria. Es muy importante tener en cuenta dos figuras, ¿no? La de Lu Zhanghui, el independentista mongol que estaba bajo las órdenes de Zhang Zuolin, el mariscal de guerra chino. Intereses encontrados. Lu quería la independencia de Mongolia, pero sin embargo trabajaba para un caudillo chino. Esto es muy importante para unas cosas que les ocurren más adelante, las cuales, si conocéis la historia de Ueshiba Morihei, lo sabréis. Entramos en el punto más controversial. Como veis, nos hemos saltado mucho la infancia de Ueshiba Morihei, algo que no hicimos, por ejemplo, con Shokaku Takeda y con Jigoro Kano, la cual la estudiamos a fondo. Pero sin embargo, yo creo que el verdadero punto para conocer el carácter, la figura y quién era Ueshiba Morihei radica en la siguiente sección. En primer lugar, hay que responder a una pregunta. ¿Era Morihei Ueshiba un terrorista? La respuesta corta, sí. Y por una simple razón. Contextualizado. Porque se rodeaba en su círculo más íntimo con personas consideradas terroristas por el gobierno del emperador, como Deguchi, como la Sociedad Negra, como Shokaku Takeda, al cual el propio gobierno intentó asesinar, y como más gente que vamos a ver. Por lo tanto, por asociación, sí, Ueshiba Morihei era un terrorista. Pero yo no considero a Ueshiba Morihei un terrorista, ni mucho menos. Además, todo esto es muy contradictorio en sí mismo, por varias razones. Como contexto, el ultranacionalismo japonés de la época dictaba que la figura del emperador debía gobernar sobre todo el mundo y estaban en contra de una especie de democracia occidental que se había establecido en el gobierno japonés. Es decir, no estaban en contra del emperador, es más, lo querían poner como Dios, como dueño total del mundo, de todo el mundo. De lo que estaban en contra es de pequeñas pinceladas occidentales en la cultura y en la sociedad japonesa. ¿De acuerdo? Sigamos. Ueshiba, volvemos un poco atrás en el tiempo. Ueshiba se alistó en el ejército imperial japonés, siendo condecorado y ascendido a sargento. Esto es antes de 1905 de volver a Japón. Las misiones que la Sociedad Negra llevaban a cabo fuera de Japón era para desestabilizar el enemigo, sobre todo Rusia en este momento, y permitir que Japón conquistara aquello que se propusiera y crecer lo máximo posible. Además, el propio gobierno japonés trabajaba codo a codo con ellos. Y uno de los puntos más interesantes respecto a esto es su trabajo como instructor en la Escuela de Espías de Nakano. Nakano fue el centro de formación primaria para las operaciones de inteligencia militar, un tipo de guerra que llevaba a cabo desde antes de la primera guerra sino-japonesa. En la escuela se enseñaban el ruso como idioma primario en la época, además de todas las tácticas paramilitares posibles. Por lo tanto, Ueshiba estaba muy comprometido con la misión de Japón en la guerra. Además, hay un pasaje muy interesante escrito por Kuwa Woshio en Dueling with O-sensei por Ellis Amdur en el capítulo 5, que dice así. Bueno, por cierto, O-sensei, si alguna vez decimos O-sensei, nos referimos a Ueshiba Morihei. Sin embargo, Ueshiba enseñó en la Escuela de Espías de Nakano y en otras academias militares durante la guerra.
La Academia Nakano era una institución que preparaba agentes para el espionaje, el sabotaje y otras artimañas. Incluso han afirmado ilusoriamente que Ueshiba utilizó este puesto docente como vehículo para intentar alejar de la guerra a quienes la hacían. Sin embargo, Kuroiwa Yoshio, en el capítulo 5, me dijo que hace algunos años estaba sentado viendo una demostración de Aikido y un anciano sentado a su lado comenzó a murmurar: «Ja, este no es Aikido. Ja, esto seguro no se parece a nada a las cosas que Sensei solía enseñar». Ueshiba. Kuroiwa se volvió hacia él y le preguntó: «Disculpe, ¿quién podría ser usted?». El anciano le informó que él era el exdirector de la escuela de espías de Nakano. Cuando se le preguntó qué enseñaba Ueshiba en sus instalaciones, el anciano respondió: «Bueno, básicamente, agarraba a la gente y la aplastaba contra el suelo. Luego demostraba un golpe letal y decía: ¡ja! Así es como acabar con ellos». Y luego agarraba a la siguiente persona y así sucesivamente, una tras otra. Declaraciones en Dueling with O-Sensei por Ellis Amdur. Punto importante a favor del Aikido aquí. A estas alturas el Aikido no existía. El Aikido se fundó como tal después de 1942. Por lo tanto, lo que Ueshiba enseñaba, lo más seguro es que fuese una especie de Daito Ryu Aikijujutsu e incluso una especie de Aikijujutsu. Por lo tanto, no es Aikido. Además, recordemos que Ueshiba tenía formación en otras artes marciales. Ahora, en este punto también es importante mencionar que Yamato Gorenkyu, alto rango del clan Yamato Shiro, enseñó también en Nakano al top 10% de los mejores alumnos de la escuela. Se dice que Yamato y Ueshiba entrenaban mucho en secreto. Esto se conoció únicamente porque un amante del emperador encontró por un error un telegrama confidencial olvidado, y que Yamato estaba fascinado con el desarrollo de las técnicas de articulaciones y llaves de articulaciones de Ueshiba, mientras que Ueshiba estaba fascinado con la técnica de presión de los puntos vitales de Yamato. Estos datos no los he podido corroborar de ninguna forma, lógico, pero salieron mencionados en varios documentos y discusiones, por lo tanto me pareció interesante mencionar. Además, tampoco he podido corroborarlos porque aquí ya, digamos que donde encontré este versículo y esta información entraba mucho en puntos de presión, llaves de puertas de chakra. Evidentemente no, porque estamos hablando de Japón y los chakras son de la India, creo, no lo sé, pero entendéis lo que quiero decir. Por lo tanto, no quise investigar mucho más esta parte porque ya entrábamos en opiniones, conspiraciones y yo buscaba documentos, pero me pareció interesante mencionarlo. ¿Hasta qué punto era Ueshiba un criminal de guerra o un terrorista? El punto importante y que hemos discutido antes es el hecho que Deguchi fue declarado culpable de lesa majestad. Algunos dicen que simplemente por no estar de acuerdo, otros dicen que se debe a la visión ultranacionalista de Deguchi. Y como la utopía que pretendían construir en Mongolia debía responder ante un cabeza, un padre, el cual evidentemente era Deguchi o el emperador, pero hay pistas e indicios que realmente Deguchi se consideraba heredero del trono, y fue por eso lo que se le culpó del crimen de lesa majestad. Tal vez esto tenga sentido teniendo en cuenta la firmeza del Estado japonés en salvarlo del fusilamiento en Mongolia. Quiero decir, tienes a alguien que ha huido siendo culpable de un crimen de lesa majestad. Aquí hay dos puntos importantes. ¿Por qué el consulado de Japón mostró tanto interés en sacar a Deguchi y a Ueshiba de Mongolia? Yo veo tres posibilidades, ¿no? En caso de que realmente se diese el crimen de lesa majestad porque Deguchi se consideraba heredero legítimo al trono, tal vez simplemente esto lo afirma. Es decir, Japón lo salvó porque Japón no quería sangre de la línea del emperador en Mongolia. La otra opción es que realmente en este punto Ueshiba ya trabajase en la escuela de espías de Nakano y no querían, y el consulado japonés me imagino que dijo, pues oye, esta persona que enseña en la escuela de espías no puede morir en Mongolia, traerlo de vuelta. O simplemente, y es la que a mí me parece la opinión más lógica, se trata pues de, oye, no queremos que personal japonés, sea de nuestro agrado o no, se vea involucrado en ese incidente y sean fusilados para que sus cuerpos sean encontrados ahí y que nos puedan culpar a nosotros los japoneses de ese incidente. Por lo tanto, los traemos de vuelta. ¿A qué incidente me refiero? Me refiero al asesinato de Lu por parte de Zhang. Lo veremos un poco más adelante. Pero
Esa es la opción que a mí, sinceramente, me parece más lógica sin entrar en conspiraciones. Durante este tiempo, Ueshiba apoyaba firmemente la restauración Showa, promovida por el autor japonés Kitahiki, con el objetivo de restablecer el poder en el recién entronizado emperador japonés Hirohito y abolir la democracia liberal Taisho, que es lo que hemos hablado antes, las pinceladas de Occidente en el gobierno japonés. Al parecer, Kitahiki era asociado de Ueshiba, llegando incluso a tener reuniones en casa de Ueshiba para planear asesinatos, eso se dice. Se dice que Ueshiba no tan solo cedió su casa para esas reuniones, sino que además participaba activamente, culminando en el incidente del 26 de febrero. Creo que es el incidente de los colores imperiales. Uno de los datos más interesantes que encontré fue el siguiente discurso. Leo. El incidente de los colores imperiales, el incidente del 26 de febrero, estos nombres son traducidos, por lo tanto no sé si se refiere al mismo incidente, pero yo entiendo que sí. Fue un complot para derrocar al gobierno civil de Japón e instalar al general Sado Araki, quien resultó ser uno de los estudiantes de Moriei Ueshiba, a la cabeza de una dictadura militar que llevaría a cabo la guerra en China de manera más agresiva. De nuevo el ultranacionalismo japonés. También planearon obligar al emperador a aceptar la restauración Showa, el regreso de la línea imperial al poder supremo contra su voluntad si fuera necesario, lo que habría sido una situación interesante. El complot fue liderado por el teniente coronel Kingoro Hashimoto, uno de los fundadores del Sakurakai y un eventual criminal de guerra de la clase A, y el amigo cercano de Moriei Ueshiba, Shumei Okawa, el único civil no gubernamental acusado de ser un criminal de guerra de clase A. Moriei Ueshiba era, por cierto, instructor del Okawa Juku de Shumei Okawa, una especie de centro de adoctrinamiento para jóvenes en la ideología panasiática, la ideología ultranacionalista. El papel de Moriei Ueshiba, para el que se ofreció personalmente, era actuar como guardaespaldas personal de Hashimoto durante la insurrección. Esto se nos confirma más adelante al final de este blog por Aikido Journal. Todo se vino abajo y solo Kingoro Hashimoto recibió algún castigo, unos 10 días de arresto domiciliario. El gobierno tenía demasiado miedo de hacer estallar un polvorín interno. Tal vez por esto haya perdonado a tantos criminales. Sus temores resultaron fundados. Al año siguiente, otro visitante frecuente de la casa de los Ueshiba, Taku Mikami, participaría en el incidente del 15 de mayo, de nuevo con la participación de Shumei Okawa. Taku Mikami y un grupo de jóvenes oficiales navales lograrían asesinar al primer ministro Inukai Tsuyoshi, lo que marcaría el fin del control civil en Japón antes de la guerra. Después de la guerra, Moriei protegió a Taku Mikami de las autoridades en Iwama. En 1960, Mikami sería arrestado por planear otra serie de asesinatos e insurrecciones, pero para entonces Moriei Ueshiba ya se había retirado hace tiempo. Aquí vais a tener una serie de fotos con los generales dirigiéndose a sus tropas e incluso las tropas rebeldes ocupando el área de Nagatacho en Tokio. Una de las cosas, y no sé si llamar conspiranoicos, que los conspiranoicos ven dentro del hecho de que Ueshiba Moriei, incluso mucho después de la formación del Aikido, cuando se supone que ya era un completo pacifista, realmente siguiera apoyando el régimen, se encuentra en el sello Aikijujutsu de Moriei. Algo que yo, al estar muy sacado del contexto cultural japonés, no termino de entender. Lo tendréis por aquí. ¿A qué me refiero con esto? Al parecer, el kanji del centro es el kanji imperial y su dojo era el salón imperial de las artes marciales. No he conseguido encontrar del todo información respecto a esto. Mientras que el dojo de sus asociados, entiendo que se refiere a los ultranacionalistas, eran la Asociación Imperial de las Artes Marciales y que era seguidor del camino imperial Omoto. Al parecer, todo esto estaría relacionado con la Sociedad del Dragón Negro, pero sinceramente no estoy muy seguro de todo esto, pero me parecía importante mencionarlo de nuevo para poner en contexto toda esta subtrama conspiranoica. También en las lecturas Takemusu Aiki, entre 1958 y 1961, una serie de tiradas, Ueshiba proclamaba: Aikido es el gran camino del Bansei Ikei universal, siendo el Bansei Iken la línea imperial japonesa como camino para establecer un paraíso en la tierra. Es decir, la idea detrás de esta frase es que la tierra debía inclinarse y abandonar su soberanía ante la familia imperial japonesa. Un dato extra es que también resulta que uno de los terroristas más conocidos de la época, Nisho Inoue, el fundador de Ketsumedai, la Liga de la Sangre, era amigo de Ueshiba
y lo conoció poco antes de renegar de las enseñanzas de Tanaka y comenzó a entrenar en el dojo de Ueshiba. Por lo tanto, y para zanjar esto, yo no creo que Ueshiba fuese un terrorista, al menos tal como lo entendemos en Occidente. Desde luego, tal vez haya participado de forma indirecta, de forma directa no puedo asegurarlo y no me voy a atrever a asegurarlo, en complots de derrocamientos y asesinatos. Es decir, estos por ahora son rumores que uno se va encontrando, pero no hay un dictamen judicial, no hay un recorte de periódico, no hay mucho que realmente ponga luz sobre esta trama. Pero dado el contexto nacionalista de Japón de la época, que las guerras sino-japonesas se dieron tras incidentes de derrocamientos, sobre todo la segunda con el incidente del puente de Marco Polo, el intento de crear un núcleo de paz y amor en el centro de Mongolia, los incidentes de Manchuria, incluyendo la masacre de Manchuria, pues me parece lógico que esto fuera determinante a la hora de gestionar el carácter y la evolución de Ueshiba como persona, ¿no? Entonces, ¿se puede considerar a Ueshiba un terrorista? Yo creo que sí. Pero ¿qué es terrorismo? ¿Qué es la paz? ¿No? Para que lo entendamos. La paz en Japón es muy distinta en ese momento de la paz que conocemos en Occidente, ¿no? Es como el dulce. Uno de los mayores choques culturales que yo tuve a Japón es cuando me pedía un dulce. Para ellos un dulce no tiene que ser dulce. Un dulce es algo que se toma después de la comida. Puede ser salado, amargo, agridulce, agrio, todo tipo. O sea, un dulce no significa que la sensación en la boca, ¿no?, que sea dulce, sino que se come después de la comida. Dos conceptos distintos, en Occidente y en Japón. Por lo tanto, con la paz ocurre lo mismo. La paz en Occidente es falta de conflicto, ¿verdad? Yo creo que lo podemos definir perfectamente así, pero sin embargo en Japón en aquella época no. En aquella época paz significa un dominio autoritario basado en la benevolencia sobre el pueblo. Eso es lo que en la época de Japón, en ese momento, significaba paz para los ultranacionalistas. Importante, no podemos juzgar culturalmente a nadie bajo los ojos culturales actuales. No podemos juzgar lo que ocurre en Asia con los conocimientos y con las ideas que tenemos en Occidente. Es muy importante esto. Ahora vamos a revisar un par de hechos del viaje a Mongolia. Dejando las razones del viaje aparte, las tres versiones que vimos, podemos decir que a pesar de cómo se dio el viaje al inicio, el viaje a Mongolia se dio en efecto para, de forma secreta, establecer una base religiosa y establecer contactos para desestabilizar al enemigo, Rusia y China, fundar una colonia utópica, algo que jamás ha acabado bien en el mundo real, jamás. Me da igual el ideal que tengas, colonias utópicas jamás han funcionado bien, siempre han acabado en sangre. De aquí saquen sus conclusiones. Hay mucho que decir de esta parte, de la parte de fundar una colonia. No voy a entrar mucho en detalle porque esto pertenecería más al personaje de Gucci, mientras que Ueshiba simplemente fue un acompañante y guardaespaldas. Por lo tanto, Ueshiba viajó como guardaespaldas de Deguchi a Mongolia, y debido a la naturaleza de su misión acabaron, como hemos dicho, inmiscuyéndose en distintas pugnas políticas que les pusieron en el peor de los bandos, en el perdedor, el de Lu. Esto se debe en parte a que el mensaje de paz y bondad que traía no cuadraba con el mensaje de bandido y luchador independentista de Lu Zhanghui. Hemos visto que con él se fueron. Pero aún así Lu decidió acompañar al grupo en una de las misiones que se dieron bajo las órdenes de Zhang Zuolin, llevándolos al interior de Mongolia con unos 2000 soldados. La idea mencionada arriba era transmitir un mensaje religioso para unir las distintas facciones y liberarlas del comunismo, literalmente. Pero por alguna razón que no he conseguido encontrar, el propio Zhang Zuolin al parecer decidió acabar con esta misión y asesinar a aquella tropa, diseminando las tropas y acabando con el grupo japonés cerca de ser asesinados en una galería de tiro. Tal vez tenga algo que ver con que Lu era un luchador por la independencia de Mongolia, mientras que Zhang era un caudillo militar chino. Y este último, tratando de negociar la independencia de Mongolia o algo por el estilo, no debió de gustarle a Zhang. No he encontrado datos respecto a esto, no he encontrado material, pero esto es lo que me dice mi intuición. Y como nuestro grupo aventurero iba con ellos, pues también iban a ser ejecutados. Pero el consulado japonés, como hemos visto, intervino y estos últimos fueron deportados a Japón. De nuevo,
Esto no termina de cuadrar todo con el hecho de acusarlos de terrorismos domésticos, sobre todo a Ueshiba. Por lo tanto, hay mucha trama escondida. Y yo de nuevo creo que Japón simplemente no quería sangre japonesa inmiscuida en esa lucha de independentismo cuando a ellos les interesaba otra cosa. Hay una foto de ellos muy famosa, engrilletados, la cual ya la habéis tenido por aquí desde hace un rato. Y cabe mencionar que el segundo de la izquierda es de Gucci y el tercero es Ueshiba. Como veis, están reventados los pobres. Tras el incidente ocurrido, y con la ayuda del consulado japonés por traerles de vuelta, Deguchi comienza a entrenar en Tokio a un número de personas prominentes, incluyendo el almirante Isamu Takeshita y el primer ministro de ese entonces, Gonbei Yamamoto. Finalmente, pues decide mudarse a Tokio con su familia en 1927. Esto no significa el final de su asociación con la religión Omoto, ni mucho menos, o con Onisaburo Deguchi, alguien a quien incluso al final de sus días solo tenía palabras buenas. De hecho, tanto fue el cariño continuo de Onisaburo por Moriei que hizo los arreglos para el establecimiento del Budo Senyokai en 1932 bajo auspicio Omoto. El primer presidente de la junta de la organización fue naturalmente Moriei Ueshiba. Los dojos se desarrollaron especialmente en áreas de grandes concentraciones de creyentes Omoto y las clases fueron dictadas regularmente en Ayabe, Kameoka y el pequeño pueblo de Takeda. Takeda fue el sitio de un dojo especial donde muchos de los más fuertes budos practicaron, instructores del dojo Kobukan de Ueshiba en Tokio, incluyendo a Norikai Inoue, sobrino de Ueshiba. Gofo Shioda, Rinjo Shirata fueron mandados allí regularmente a enseñar. Las actividades del Budo Senyokai terminaron debido al segundo incidente de Omoto, el cual ocurrió en diciembre de 1935. Muchas de las propiedades Omoto fueron destruidas y la religión fue suprimida por el gobierno militar. Onisaburo fue arrestado, de nuevo, y acusado de disturbar la paz y otros cargos, de nuevo, lesa majestad. Ueshiba fue forzado a esconderse y después, hasta el final de la guerra, él no pudo asociarse abiertamente con la religión Omoto. Las acciones de Ueshiba de distanciarse de la religión durante este periodo tumultuoso fueron criticados por ciertos elementos dentro de la secta. De cualquier modo, un apoyo público a la religión Omoto en este clima político pudo haber destruido del todo el esfuerzo que se hizo por la difusión del Aikido. Recordemos que el Aikido se formó a partir de 1942, pero Ueshiba ya, digamos que le iba dando forma. Aquí vais a tener una foto con un texto sacado de Moriei Ueshiba y Onisaburo Deguchi por Stanley Pranin, traducido por Pedro J. Riego. Foto de grupo tomada en Ayabe por 1932, debajo del aviso del Budo Senyokai. Parados en la segunda fila a la izquierda, Moriei Ueshiba, Sumiko Deguchi, un terrorista de clase A, Onisaburo Deguchi, sentados. Entre Onisaburo y su esposa está Yoshihiro Inoue, el sobrino de Ueshiba. Cuando el Aikido comenzó a ser enseñado al público en general en la década de 1950, Ueshiba mantuvo contacto frecuente y abierto con los seguidores de Omoto y visitaba periódicamente Ayabe. Hoy en día, Ueshiba es reconocido con orgullo por la religión Omoto y mencionado prominentemente en sus escrituras. Revelaciones espirituales. Aquí es cuando empezamos a entrar directamente en las revelaciones espirituales que tuvo Ueshiba y que acabaron dando forma al Aikido. Como él lo llamó despertares espirituales, tuvo tres: 1925, siendo el más importante en 1940 y en 1942. En el artículo número 95 en primavera-verano de 1993 titulado Moriei Ueshiba y Onisaburo Deguchi, postalni a Pranin, de nuevo. Pranin es uno de los mayores estudiosos de Aikido y uno de los mayores estudiosos de la figura de Ueshiba. Por lo tanto, a todo lo que diga Pranin hay que ponerle un halo de respeto y trabajo duro. Nos indica que si bien Shokaku Takeda fue el que puso las bases de las técnicas del Aikido, fue Deguchi quien le dio a Ueshiba la llave espiritual para el desarrollo y orientación de Ueshiba, del Aikido, perdón. Pranin era una de las personas, como hemos dicho, más influyentes dentro del Aikido moderno y tal vez una de las personas que más ha investigado sobre el Aikido y la figura de Ueshiba. Esto dicho, damos por hecho de nuevo que la visión de la religión secta basada en que todos los seres son iguales ante Dios fue una de las bases del pacifismo del Aikido, en contraposición con la religión Shinto, quien centraba la divinidad en la figura del emperador. Es decir, tenemos a un Ueshiba que en su momento de juventud formaba parte de una secta ultranacionalista que ponía al emperador dentro del centro del todo,
y tenemos a un Ueshiba un poco más maduro que sin embargo aboga por el pacifismo del Aikido y que todos somos iguales ante Dios, que Dios, pues eso ya la verdad es que no lo tengo muy claro. La revelación de 1925. Aquí es donde realmente podemos decir que nace el Aikido, o al menos una especie de proto-Aikido. ¿De acuerdo? Esta revelación se dio tras un combate con un oficial de la Marina, el cual había vencido sin luchar, ya que podía sentir la dirección en la que iba cada ataque antes de producirse. La revelación se dio al ir a lavarse a un pozo o al caminar en el jardín. Esto varía según la fuente, pero el mensaje es el mismo. Viene a ser. Sentí de repente cómo el universo temblaba y un espíritu saltaba desde el suelo y cubría mi cuerpo, transformándolo en un cuerpo dorado. Al mismo tiempo, mi cuerpo se convirtió en luz. Entonces, era capaz de entender los susurros de los pájaros y era completamente consciente de la mente de Dios, el creador del universo. En aquel momento estaba iluminado. La fuente del Budo es el amor de Dios, el espíritu de la protección amorosa para todos los seres. El Budo no consiste en subyugar a un oponente por la fuerza, ni tampoco se trata de una herramienta para conducir el mundo a la destrucción por las armas. El verdadero Budo es aceptar el espíritu del universo, mantener la paz en el mundo, proteger y cultivar a todos los seres de la naturaleza. Choca mucho con el Ueshiba que hemos visto, terrorista, enseñando en la escuela de Nakano. Esta es la parte que a mí, junto a la anterior, me parecen más interesantes. Revelación de 1940, segunda. Este segundo Shinji, revelación divina, ocurrió el 14 de diciembre en 1940, el mismo día del cumpleaños de Ueshiba, a las 2 de la madrugada. Ueshiba se encontraba haciendo un ritual Suigyo de 1 hora, rezando por el descenso de las deidades asociadas con el Aikido, dando como resultado el descenso de 43 kamis o divinidades. El primero fue Sarutaiko Kami, seguido de otros y eventualmente de Ama no Murakumo Kuki Samuara Ryo O. Esto último significa literalmente el nombre del ángel guardián de Ueshiba. Este nombre se refiere a un cúmulo de conocimientos y filosofías del Aikido cifradas para los más estudiosos. Se refiere a una deidad, pero también a un simbolismo y enseñanza del Aikido. Este ángel guardián le dijo a Ueshiba, bueno, no literalmente le dijo, sino que el mensaje fue: me he fusionado con el linaje de la familia Ueshiba. Soy la deidad guardiana del Aikido. Debes encarnar a Izonome y purificar este mundo. Ueshiba ante todo esto tuvo una reacción fisiológica muy fuerte al parecer, estando incluso a punto de morir. Y es en ese estado de sudoración y pronta muerte cuando alcanzó el estado de Satori, iluminación, llegando a la revelación que la razón de la existencia del Aikido no era matar o luchar, sino amar y realizar la divina tarea de purificar el mundo. El Aikido es amor, y con el amor uno puede sobrepasar al enemigo y limpiarlo. Y es por esto por lo que Ueshiba prohibió la competición dentro del Aikido, que es algo que se le critica tanto al Aikido, que no compiten. Esta revelación está mencionada en muchas fuentes y una de las más importantes es A Life in Aikido por el segundo Doshu Kishomaru Ueshiba, es decir, descendiente directo de Ueshiba, siendo el segundo Doshu el hijo de Ueshiba. El mensaje final, a pesar de la leyenda, es claro: el Aikido ha superado el simple arte marcial y se ha infusionado con el poder divino de servir un propósito superior. Es muy importante mencionar que esta revelación se dio con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo estaba sumido en un aura trágico y de fatal pesimismo, ¿no? Recién salimos de una guerra mundial y entramos en otra. Acerca de la pintura de Joyo Nozawa, presentamos un fragmento del libro Aikido, etiqueta y transmisión, de Nobuyoshi Tamura Sensei. Como ferviente admirador de O Sensei, deseaba tener la ocasión de realizar un retrato. O Sensei respondió a su petición diciéndole: Ame no Murakumokushi Samuhara Ryo O es mi divinidad protectora. A mi muerte me uniré a él. Por lo tanto, es mi retrato en el mundo de las almas que has de realizar. Joyo rezó a los dioses hasta que la inspiración se le manifestó en forma de un dragón divino. Cuando la obra estuvo terminada bajo el fuego de la inspiración sagrada, el fundador experimentó una alegría profunda al ver ese dragón. «Soy yo, realmente soy yo», exclamó. El fundador continúa viviendo bajo esa forma, que es la más viva expresión de su imagen. Ese gran kakemono se honra especialmente una vez cada 12 años cuando se celebra el nuevo año del dragón.
Esto según una carta del maestro Shirata Rinjiro. Y ahora vamos a la última revelación. Y tal vez esta última revelación es la que realmente procede a ser el momento de creación de la I. Revelación de 1942. En 1942 se dio la tercera revelación. Se dice que fue durante la peor batalla de la Segunda Guerra Mundial, siendo esa, objetivamente hablando, la gran batalla de Stalingrado, que se inició el 17 de julio de 1942 y terminó el 2 de febrero de 1943. También podría ser la batalla de Midway, entre el 4 y 7 de junio de 1942. Seguramente por cercanía, esta visión se dio durante la batalla de Midway, ya que Japón estaba directamente involucrado, perdiendo 3.057 bajas por la parte nipón. Ueshiba tuvo una visión del gran espíritu de la paz, que dijo lo siguiente: el camino del guerrero ha sido mal interpretado. No consiste en matar y destruir a otros. Aquellos que buscan competir y superar a los demás están cometiendo un terrible error. Aplastar, herir o destruir es la peor cosa que un ser humano puede hacer. El camino real del guerrero es prevenir esta destrucción. Es el arte de la paz, el poder del amor. Tras esta revelación, el sensei abandonó Tokio para ir a vivir a Iwama, donde por primera vez se utilizó el término Aikido para definir su arte. Fundó el Aiki Shuren Dojo, conocido como el Iwama Dojo. Como parte final de este inmenso viaje por la figura del O-sensei, diremos que de 1950 en adelante, Mori-ei comenzó de nuevo a viajar por el Japón respondiendo a invitaciones para enseñar, dando conferencias y haciendo demostraciones. Cuando alcanzó los 70 años de edad, a la magnífica técnica de Mori-ei surgía cada vez con más fluidez de la inmensidad de su espíritu, en contraste con la fiereza y la fuerza física característica de sus primeros años, poniendo un mayor énfasis en la naturaleza amorosa del Aikido. El primer carácter de Aikido, Ai, que significa armonía, se lee de la misma manera que el carácter que significa amor. En sus últimos años, Mori-ei acentuaba la equivalencia de estos dos significados. Las anécdotas son numerosas en la vida de Ueshiba. Algunas forman parte de la leyenda, otras son realidad. Y de ellas fueron testigos sus contemporáneas. A veces fueron filmadas o fotografiadas. Se dice que aun cuando era un anciano de 80 años y con tan solo 56 kilos de peso, podía desarmar a cualquier enemigo, vencer cualquier número de atacantes e inmovilizar a un oponente con un solo dedo. Nunca atacaba, pues eso significaba haber perdido el control. Mori-ei era sobre todo un hombre de paz, que detestaba toda clase de violencia y que trataba de evitar el enfrentamiento mediante la armonía. En 1969, Mori-ei Ueshiba enfermó y el 26 de abril murió a causa de un cáncer. 2 meses más tarde, también murió su mujer Hatsu, mientras que su hijo Kishomaru Ueshiba tomó el relevo de transmitir el legado del Aikido. Tras su muerte, el 1 de mayo, el emperador Hirohito le concedió una condecoración póstuma. Sus cenizas fueron enterradas en el templo de la familia en Tanabe y se guardaron mechones del cabello en el santuario Aiki de Iwama, en el cementerio de la familia, en Ayabe y en el gran santuario Kumano. El 14 de junio de 1970, su hijo Kishomaru Ueshiba fue elegido de forma unánime como el nuevo Aikigai, y tras su muerte, el 4 de enero de 1999, fue sucedido por su hijo y nieto del O-sensei, Moriteru Ueshiba, el cual es Dosu del Aikigai hoy día. El Aikigai, originalmente una escuela de Aikido, hoy día es una fundación que popularizó el estilo bajo la Federación Internacional del Aikido, la IAF, fundada en 1931. Esta visión final, o esta figura final de Ueshiba, entra en contraste y entra en choque con la figura del luchador, del militar, del ultranacionalista, del terrorista e incluso, según dicen algunos, del criminal de guerra. ¿Esto es real? ¿Qué versión eliges tú quedarte de los dos? Yo personalmente no me quedo con ninguna porque yo estoy haciendo la investigación. Eso te lo dejo a ti, déjamelo en comentarios. Pero lo que sí voy a decir es que desde luego vemos la evolución de una persona, ¿no? Vivimos en un mundo en el que no todo es negro o blanco, sino que todo tiene contrastes de grises. Tiene un inicio, un final y una evolución. Personalmente yo sí que creo que todas esas cosas malas que se dice que hizo Ueshiba, yo sí creo que las hizo, pero eso no quita la importancia del Aikido, no quita la importancia de la evolución de su persona. Al final nosotros no estamos estudiando el Aikido, sino que estamos estudiando al fundador del Aikido, lo cual lo uno no quita lo otro, evidentemente la influencia está ahí. Hay que separar el artista del arte. Yo creo que hay que contextualizarlo. Hay que contextualizarlo en una época, en un momento, en una situación, en una sociedad.
y en un sentimiento de sociedad. Por lo tanto, sí, podemos considerar que Ueshiba hizo todas esas cosas malas que parecen más leyendas y conspiraciones. No lo podemos juzgar. Creo que podemos ir con una entrevista bastante interesante de Moriei Ueshiba, traducida al inglés por el Aikido Journal y traducido al español pues por mí, ahora. No vamos a ver toda la entrevista, solo vamos a ver ciertos puntos del entrevistador, pues porque la entrevista es larguísima, pero larguísima. Yo me la he leído para hacer esta investigación. Y hay ciertos puntos muy interesantes. Hay un par de anotaciones que tenemos que hacer. La primera anotación del propio Aikido Journal y la segunda del entrevistador. La siguiente entrevista fue publicada originalmente el 27 de mayo de 1956 en el suplemento semanal del periódico Yomiuri y fue llevada a la comunidad del Aikido de habla inglesa por Stanley Pranin, de nuevo, en los números 75 y 76 de Aiki News. En ese momento Stanley mencionó que había poca información disponible sobre su origen, especialmente sobre la identidad del entrevistador, lo cual fue desafortunado porque la naturaleza muy inusual de la entrevista y su tono hicieron que fuera bastante difícil de interpretar. Había pensado en esto durante años y finalmente decidí realizar una investigación en la base de datos del Parlamento japonés, Kokai, para obtener más información. Descubrí que el artículo formaba parte de una serie de retratos que se publicaron entre 1947 y 1976 y que se titulaba Hidezo Kenza ya Konnichiwa, que significa hola hola, entrevistas de Hidezo, y que el autor Kondo Hidezo era un famoso caricaturista que se había convertido en periodista político. Más tarde, mientras hojeaba pilas de periódicos en una librería antigua de Tokio, encontré el número de Shukan Yomiuri que contenía esta misma entrevista. Por lo tanto, puedo presentarles las caricaturas originales hechas por Kondo, así como su introducción para el artículo, que nunca antes se había publicado en inglés o ya en español. También he modificado ligeramente algunas partes de la traducción de Stan y la he complementado con algunas notas para ayudar al lector a obtener más contexto y comprensión. Como siempre, cualquier observación o sugerencia para mejorar esta traducción será bienvenida. Ueshiba Moriei es la persona número 149 entrevistada por Kondo, a quien unos años antes de realizar esta entrevista se describió como un anarquista relativamente común, sin sentido de derecha o izquierda. Como era de esperar, sus preguntas son por lo tanto bastante provocativas, incluso irónicas. Está claro que Ueshiba Moriei no estaba acostumbrado a que le hablaran de esa manera. Sin embargo, tenía que saber exactamente con quién iba a tratar y es interesante que aún así decidiera aceptar el desafío. La fecha de la entrevista coincide con los intensos esfuerzos de la Akikai por acercar el Aikido al público, entre los que destacan la organización de la primera demostración pública de Aikido en el tejado de los grandes almacenes Takashiyama el año anterior y la publicación en 1957 del primer libro de Ueshiba Kishomaru titulado Aikido. Curiosamente, ni el título del artículo ni la breve biografía de Moriei mencionan el nombre de Aikido, a pesar de que en su disciplina ya había sido registrada en la Dai Nippon Butokukai mucho antes, en 1942. En cambio, se le presenta como maestro de Daito Ryu Aiki Jujutsu y alumno de Takeda Shokaku. Curiosamente, durante la entrevista se utiliza exclusivamente el término Aikido o Aiki. A lo largo de la entrevista, Ueshiba se refiere a Kondo como sensei. El término sensei generalmente se aplica a alguien con un alto nivel educativo o una posición de autoridad como un maestro, un médico, un abogado o incluso un escritor. Pero Kondo no encajaba del todo en el estándar, ya que era un dibujante satírico convertido en entrevistador que había abandonado la educación. Por el contrario, en ningún momento se refiere a Ueshiba como sensei, lo que es sorprendente teniendo en cuenta la diferencia de edad y el estatus de Moriei. Ueshiba, que tenía 72 años en ese momento, está participando con buen humor, aunque a veces se palpa cierta irritación. Sin duda se pierde mucho significado debido a la ausencia de todas las señales no verbales. Es muy interesante ver que, aunque se producen algunos picotazos entre los dos hombres, al mismo tiempo se establece una especie de complicidad a medida que se desarrolla la entrevista. Esta entrevista es verdaderamente única y nos ayuda a vislumbrar un lado ligeramente más simple y humano de la personalidad de Ueshiba Moriei. Especialmente porque durante todo el tiempo el interlocutor está haciendo todo lo posible para evitar que entre en discursos demasiado opacos o filosóficos. Como os he dicho, los trozos de esta entrevista están directamente sacados del Aikido Journal. Y es importante hablar o decir las notas del entrevistador Kondo Hidezo. Después de la charla se enfrentó a la taquigrafa y le dijo: ¿entendiste todo lo que acabo de decir? ¿Realmente lo entendiste? No hay una sola persona que entienda lo que estoy tratando de decir. Estaba de frente a la taquigrafa cuando habló, pero también se dirigía a mí al mismo tiempo, decía Kondo. Debe ser la esencia del budo. Siguió hablando, sonaba bastante narcisista.
Sus palabras estaban por todas partes, volando por el cielo entre las nubes. Sonaba abstracto por un momento, pero luego sonaba completamente diferente un segundo después. Para nosotros, la gente normal, lo que salía de su boca no tenía ningún sentido. Incluso si hubiera sido capaz de entender las palabras de este hombre, que dice tener el universo dentro de él, y las hubiera escrito en letra pequeña, tengo la sensación de que nadie las entendería. Todos estarían desorientados, igual que yo. Todo sonaría como un galimatías. Así que lo que hice fue tomar mi bolígrafo de tinta roja y tachar el galimatías. Hacer eso con las palabras del hombre que domina la X se sintió aterrador, pero también un poco emocionante al mismo tiempo. En esta entrevista nos vamos a centrar en ciertas preguntas y respuestas. La entrevista es muy larga, tendréis el enlace en la descripción para que la veáis vosotros mismos, está en inglés. Kondo, ¿nunca has hecho daño a nadie, ni siquiera una vez? Ueshiba, no entremos en detalles, hay muchos tipos de relaciones. Risas. De todos modos, ya he superado esas cosas. Participé en la guerra ruso-japonesa y luché contra bandidos, y me subí a un barco pirata. Como he vivido esas cosas, me da vergüenza cuando me preguntan por ellas. Ahora quiero vivir en armonía. Perdón por insistir en el tema del emperador, pero para que haya armonía, el emperador es necesario. El emperador es el centro, independientemente de la clase social, militar, agrícola, industrial y mercantil. En Japón, el emperador es el centro y sus extensiones se dividen la administración de los asuntos del Estado entre sí. Hay 3 o 4 divisiones, como ministros, viceministros y súbditos, y todos ellos se crean para administrar los asuntos naturales del Estado. Por lo tanto, matar a una persona es lo mismo que cortarse el propio dedo. Por eso los súbditos deben ser considerados importantes. Debería ser una gran democracia. ¿Quieres decir que todos deberíamos hacernos amigos con el emperador como nuestro centro? Obviamente, y tú lo sabes. Sin embargo, sería bueno que solo hubiera gente buena con buenas intenciones, pero hay mucha gente mala con malas intenciones. ¿Y si el emperador estuviese rodeado de ellos? Los resultados serían desastrosos. ¿Qué dices si nos convierte en sus asociados más cercanos? En efecto, las cosas que han ocurrido hasta ahora no se podrían haber evitado y todavía somos un país feudal. Curioso que diga esto Ueshiba. Por lo tanto, lo que estoy sugiriendo es que desechemos nuestras viejas ropas y convirtamos a Japón en un verdadero país nuevo al que todos debamos servir. Esto es lo que me gustaría que sucediera. Trabajen duro y traten sabiamente a quienes no les gusta y den ejemplo, sin importar lo que la gente diga de ustedes. En realidad, tener demasiados tontos como estos también sería un problema, ¿no es así? Vamos a una serie de preguntas de Deguchi. Fue más bien Deguchi Onisaburo quien fue inspirado divinamente, ¿verdad? Por eso adopté el apodo de Rikizo. Podía mover un puente de piedra que pesaba más de 1 tonelada por mí mismo. En aquella época, usted era un creyente de Omoto. ¿Y ahora? Me imagino que ahora no me reconocerían como uno de ellos. Curioso que no conteste a esto Ueshiba, porque no está contestando. No está contestando. ¿Qué le hizo convertirse en un creyente de Omoto en aquella época? Quería curar la enfermedad de mi padre. ¿Se curó? ¿Murió? Podría decirse que puesto que murió se curó, ¿verdad? Solo se puede estar enfermo si se está vivo. Tiene una forma de hablar realmente misteriosa. No entiendo realmente lo que dice a menos que piense mucho. Gracias. Se ríe. Los Omoto todavía me aceptan como un miembro ordinario. La religión Omoto representa el gran principio de la democracia. Nunca he conocido a una persona más grande que Deguchi Onisaburo Sensei. Fue un gran defensor de la democracia. Muchas veces se le consideró erróneamente miembro del Partido Comunista. Era un gran hombre. Aprendí de él el estudio del Kotodama. Sin embargo, no me lo enseñaron formalmente. Aprendí de forma natural estando con él. Una vez arrastré a 2 líderes de la religión por el cuello y los llevé a casa alrededor de la medianoche. Me rogaron que no los llevara ahí así, pero les dije que sus opiniones me parecían una auténtica basura y los llevé a casa. Tuve muchas peleas, pero nunca me ganaron. Hubo una época en la que iba por ahí llevando una espada de bambú. En este punto, el traductor de Aikido Journal hace un apunte muy interesante. El lector probablemente se esté confundiendo en este punto con el uso tan frecuente de la palabra democracia. Para entenderlo, primero debemos establecer el contexto a través de Deguchi. Ueshiba conoció a varias figuras de extrema derecha de Japón, incluidos miembros de grupos ultranacionalistas como el Sakurakai. Ueshiba también sirvió como guardaespaldas del fundador del Sakurakai, Hashimoto Kingoro, y las reuniones del grupo se celebraban en su dojo. Esto nos confirma lo que hemos hablado de que era un terrorista o un criminal de Estado.
Esto puede sonar completamente en desacuerdo con las constantes referencias de Ueshiba al pacifismo y la democracia, pero como dije anteriormente, la definición de pacifismo en la mente japonesa no es la misma que la de los ideales humanistas occidentales. En primer lugar, como sugirió Ueshiba anteriormente, ciertamente no es igualitario. Además, tanto Ueshiba como Deguchi creían en establecer la paz a través de una especie de dictadura benévola y mediante la adopción por parte de todo el mundo de la estructura social japonesa. Los ultranacionalistas tenían los mismos ideales y estaban dispuestos a lograrlo por la fuerza si fuera necesario. Personalmente, no estoy seguro de hasta dónde estaba dispuesto a llegar Deguchi en el camino de la guerra. Creo que esto nos confirma esa parte tan oscura de Ueshiba, e incluso podemos ver perfectamente como en un momento dado en esta entrevista dice que los motos no les reconocerían como uno de ellos, y sin embargo un poco después dice que realmente los moto todavía le aceptan como miembro ordinario. Recordemos que esta entrevista se dio cuando Ueshiba tenía no sé si 70 o 72 años, ¿de acuerdo? Creo que incluso así, a pesar de estar totalmente separado, tal vez por el hecho de proteger su nuevo arte, su nuevo mensaje, su nueva filosofía, su nueva ideología, que es el Aikido, tal vez Ueshiba simplemente se alejó de los Osomoto para proteger aquello que estaba creando, pero realmente en el fondo de su corazón seguía creyendo que el mensaje de los Osomoto era real. Y recordemos algo muy importante que he mencionado poco, de hecho lo voy a mencionar ahora. En este momento en Japón, bueno, en 1950 no, pero en 1920, 25, 30, 1915, 1910, durante una serie de largos años se dio un cambio radical en Japón. Y ya no solo es que se diese un cambio radical, estábamos en el momento del crecimiento del judo, que por cierto, Ueshiba sabía judo, no el judo Kodokan, que es el judo que conocemos hoy día, sino el judo de la escuela Daito Ryu. Teníamos la muerte de lo que conocíamos como el Daito Ryu, teníamos a un Sokaku Takeda que representaba el final de los samuráis, si queremos verlo así, el gran ninja, si queremos verlo así. Teníamos a grandes figuras del Daito Ryu que estaban siendo desplazados, teníamos el nacimiento del judo, teníamos el nacimiento del aikido, la muerte del aiki jujutsu. Estamos en un momento en Japón de un cambio de mentalidad, de una evolución constante. Casi se podría decir incluso que estábamos en el centro del nacimiento de los grandes artes marciales. Y los artes marciales siempre vienen con una ideología, con un nacionalismo, por mucho que se niegue este hecho. Incluso el taekwondo no es más que una representación nacionalista, de un orgullo nacional. Taekwondo, karate, judo, aikido, kung fu, todos representan un orgullo nacional, todos representan una filosofía del momento. Entonces, esto es importante también contextualizarlo, porque estamos tratando o al menos parece que yo estoy tratando a Ueshiba como un criminal, que objetivamente se puede decir que lo era. Pero no, estamos tratando a Ueshiba como un hombre de su tiempo. Curiosidades, mitos y encuentros. Encuentro con dos luchadores de sumo. En una entrevista, Ueshiba dice lo siguiente: estaban Tenryu, Saburo, y Onosato, Matsuke. Cuando este último vino a atacarme, lo único que hice fue levantarme ligeramente y lo arrojé. Había un hombre llamado Matsumoto Toranosuke, que lamento decirlo, falleció en la Unión Soviética, que sugirió que Tenryu probara mi fuerza. Tenryu se estaba riendo en ese momento. Medía más de 6 pies de alto y pesaba algo más de 240 libras. Yo era un hombre tan pequeño que era imposible tener un combate de sumo con él. De todos modos, le dije que lo intentara. Agarré su mano suavemente y le dije que me empujara hacia atrás con fuerza. Aunque me estaba empujando con todas sus fuerzas, le dije: no tienes mucho poder, ¿verdad? Entonces me moví ligeramente y él cayó. Estuvo sentado todo el tiempo. Podemos ver a un Ueshiba muy vacilón, como se dice aquí en España, muy narcisista, o al menos eso lo parece. Tal vez simplemente quería provocar porque sabía que puede que su victoria se diese por el hecho de provocar. Otra de las más famosas leyendas de Ueshiba. Ueshiba podía esquivar balas. Y esto lo voy a leer porque esta historia está recogida por Go Shioda en su libro Aikido Shugyo, Harmony in Confrontation. Hablando de cosas raras, permítame hablarle de un evento extremadamente inusual. Esto es algo que de hecho presencié con mis propios ojos. Una vez,
un funcionario del Departamento de Municiones del Ejército, junto con 9 militares, fue a visitar el Ueshiba Dojo. Vinieron a ver el maravilloso arte del Aikido del que habían oído hablar. Estas personas eran inspectores de armas, probaban nuevas armas y juzgaban si las armas eran precisas o no. Su capacidad de tiro era de nivel olímpico y noté que acertaban en el objetivo todo el tiempo. Ueshiba Sensei, que había hecho una demostración ante estas personas ese día, había afirmado: las balas no pueden alcanzarme. Por supuesto, yo había escuchado anteriormente que cuando estaba en Mongolia había evitado las balas de unos bandidos montados a caballo, pero esto era muy diferente. El orgullo de los inspectores estaba herido y bastante enojados. ¿Estás seguro de que las balas no te tocarán?, le preguntaron. Oh, no, no lo harán. Entonces, ¿te gustaría intentarlo? Seguro. Le tomaron la palabra y acabaron de inmediato y acordaron de inmediato la fecha de su encuentro en el centro de tiro del ejército de Okubo. Antes de la fecha hicieron que Ueshiba Sensei escribiera oficialmente que había aceptado convertirse en un objetivo vivo para los oficiales del ejército y que colocara su huella dactilar en el documento. Como medida de preocupación y verificación adicional, llevaron el documento al tribunal del ejército. Me encantaría tanto encontrar este documento. Si alguna vez voy a Japón, voy a intentarlo. A Japón de nuevo. Por lo tanto, incluso si Sensei fuera asesinado a tiros, nadie podía presentar una denuncia. Llegó el día señalado y un automóvil militar vino a recoger a Sensei para llevarlo al área de tiro de Okubo. El señor Yukawa y yo lo acompañamos. Naturalmente, la esposa de Sensei estaba muy ansiosa y le suplicó que cambiara de opinión, pero el Sensei seguía respondiendo ligeramente acalorado. Está bien, nunca darán en el blanco. El señor Yukawa y yo también estábamos muy preocupados, hasta el punto de que nos preguntábamos si no sería prudente hacer los preparativos del funeral. Cuando llegamos a la zona de rodaje nos esperaba otra sorpresa. Esperaba que solo apuntaran un arma a Sensei, pero descubrimos que 6 hombres le dispararían con pistolas. El mejor alcance para la pistola eran de 25 metros y normalmente a esta distancia se coloca un objetivo con forma de humano. Esta vez, sin embargo, Ueshiba Sensei estaba parado allí en lugar del muñeco. Luego los 6 hombres se posicionaron, apuntando a Ueshiba Sensei. Mientras lo miraba, seguía pensando impotente que 25 metros es una distancia considerable. Y me preguntaba qué demonios podía hacer Sensei desde allí. 1, 2, 3. Los 6 revólveres dispararon al mismo tiempo y una nube de polvo se arremolinó a nuestro alrededor. Entonces, de repente, uno de los 6 tiradores estaba volando por el aire. ¿Qué ha pasado? Antes de que pudiéramos averiguarlo, Sensei estaba de pie detrás de los 6 hombres, riendo entre su barba. Todos estábamos desconcertados. Verdaderamente no podía entender lo que había sucedido. No solo yo, sino todos los presentes estábamos tan atónitos que no pudimos encontrar palabras para expresar nuestra conmoción. Los 6 inspectores aún estaban convencidos y preguntaron si Sensei podía volver a hacerlo. Está bien, respondió con indiferencia. Una vez más, los 6 cañones de pistola apuntaron y dispararon a Ueshiba Sensei. Esta vez el inspector al borde del grupo voló por los aires, exactamente de la misma manera que antes. Ueshiba Sensei estaba detrás de los 6 inspectores antes de que supiéramos lo que estaba sucediendo. Me quedé estupefacto. Esta vez me había prometido a mí mismo observar cuidadosamente para ver exactamente lo que estaba sucediendo. Pero a pesar de que me había esforzado mucho, era completamente incapaz de ver cómo se había movido. Frente a Ueshiba Sensei estaban los cañones de los 6 revólveres que habían sido disparados. Hasta aquí podía recordarlo claramente, pero la siguiente etapa donde Sensei se había movido a la distancia de 25 metros y arrojado a uno de los 6 tiradores, simplemente no podía entender. No pude encontrar ninguna explicación más que fue una técnica divina. En nuestro camino de regreso le pregunté: Sensei, ¿cómo pudo hacer tal cosa? Y recibí la siguiente respuesta. Antes de la explosión, cuando se aprieta el gatillo, un destello como una bola dorada sale volando. La bala real del revólver llega más tarde, por lo que es fácil de evitar. En este caso, aunque los 6 hombres pretenden disparar al mismo tiempo, nunca están exactamente sincronizados. Debido a que disparan en momentos ligeramente diferentes, solo tengo que ir al que va a disparar primero. El destello dorado tiene un ruido espectacular, dijo Sensei. Según él, después del ruido comenzó a correr. Corrió en forma de ninja con la espalda doblada, dando pasos cortos y lentos. La bala real vendría después de que ya hubiera saltado hacia adelante aproximadamente la mitad de la distancia, es decir, primero saltaba y luego corría. Sensei dijo que el tiempo entre el destello de oro y la bala fue bastante largo, pero para nosotros todo sucedió tan rápido que no teníamos idea de que estaba tratando de acercarse lo suficiente para arrojar al primer hombre que había disparado. Dios ha dicho que soy necesario para este mundo y ha decidido dejarme vivir.
Mi periodo de purificación no ha terminado, así que no puedo morir. Cuando ya no sea necesario para este mundo, los dioses me dejarán morir. Sensei parecía estar convencido, pero por supuesto no pudimos entender lo que quería decir. ¿Cuáles son mis conclusiones finales? La verdad es que no lo sé. Sinceramente estoy muy confundido. Lo que tengo claro es que la figura de Ueshiba es la de una persona que tiene una evolución personal y espiritual digna de seguir. De todas las leyendas que hay detrás de su figura y su relación con el ultranacionalismo japonés, algo que no podemos de nuevo juzgar con ojos de Occidente, tampoco el término de paz, como hemos dicho, se puede juzgar. Creo que el gran problema del Aikido y la figura de Ueshiba es que el Aikido no se entiende sin un contexto cultural histórico. Y ese contexto cultural en Occidente lo juzgamos de forma errónea. De esa forma el Aikido se convierte prácticamente en un movimiento religioso sectario con un pseudo-mesías, en este caso Ueshiba, tanto que se guardan mechones de pelo. Sus reverencias se enseñan, se reverencia su enseñanza de la paz. El Aikido es considerado un arte divino. Ueshiba para mí es una figura muy parecida a esos líderes sectarios que tratan de embaucar con falsas promesas y con falsos ideales, pero un añadido extra, y es el contexto cultural erróneo con el que lo tratamos desde Occidente. Evidentemente él no es un falso profeta, por supuesto que no es un ejemplo. Ueshiba fue una de esas figuras marciales más importantes y yo creo que el Aikido, más que un arte marcial en sí, debería ser considerado un arte de estudio interno. Lamentándolo mucho, sus técnicas hoy día son inútiles. O sea, eso es así. Sinceramente, el Aikido es inútil a nivel de combate. Pero debería enfocarse tal vez en la búsqueda de la salud, de la mejora espiritual, del estudio ético, del estudio moral. Incluso rivaliza a nivel de salud con el propio Tai Chi. Ueshiba fue una víctima de su tiempo que supo encontrar su camino. Su carácter fue profundamente marcado por la muerte de su padre, tal como hemos visto repetidamente, por la paliza que le dieron a su padre de joven, por la presencia de una figura que no me atrevo a decir paternal, pero una figura que guiaba a Ueshiba como Deguchi. La figura de un maestro como era Shokaku Takeda, que no hemos tratado mucho en esta investigación porque me parecía mucho más interesante la figura de Deguchi. Por lo tanto, podemos decir que en ese sentido Ueshiba tenía demonios. Hoy día sigo sintiendo que a Ueshiba, dentro de ciertos contextos, se le sigue tratando como un mesías. No, hemos visto que muchas veces, incluso en los comentarios de mis vídeos, sobre todo en el blog de Shokaku Takeda, se demoniza a Shokaku Takeda mientras se eleva la figura de Ueshiba, ¿no? Poniendo a Ueshiba como ese gran pacifista, esa gran persona amadora que ayudaba siempre, ¿no? Y llegando a decir incluso que Shokaku Takeda había robado y se había aprovechado de Ueshiba. Esto ni lo sé ni viene a cuento, o al menos ahora mismo no me interesa. Ueshiba, envuelto en un halo de misterio y leyenda, no permite explorar su figura. No podemos del todo explorar su figura porque tenemos esa barrera, y voy a decir barrera ideológica, ¿no? Porque al final es un ideal. Defendido, amado y odiado a partes iguales, considerado un terrorista por algunos, un criminal de guerra por otros y un ser divino por una gran mayoría. Al final del día, Ueshiba es un hombre de carne y hueso como todos nosotros, con sus más, con sus menos, con sus momentos de depresión, como hemos visto, con sus momentos de sectarios, como también hemos visto, con momentos de lo que él llama iluminación divina, que se puede considerar como cada uno quiera, ¿no? Pero lo que es importante es su contexto. Desde luego nunca podemos entender la verdadera figura de Ueshiba, y eso es algo de lo que estoy totalmente seguro, da igual la cantidad de estudios que hagamos, y menos aún con los ojos de Occidente, no sin entender el contexto perturbador y profundo de un Japón marcado por un gran cambio social, estructural, a nivel de artes marciales también, con un orgullo nacionalista marcado por la figura totalitaria del emperador. No que el emperador fuera totalitario en ese momento, sino esa es la figura que se le pretendía dar desde el marco ultranacionalista. Ueshiba tal vez incluso estuviera algún tipo de desequilibrio mental en algún momento de su vida, eso estoy seguro. Tal vez por esas revelaciones, o simplemente fue capaz de ver y sentir algo que los demás no pudieron. Tal vez en lugar de ser una persona con un ligero desequilibrio mental, tal vez fuera una persona con un extra de sensitividad, ¿no? En cualquier caso, Ueshiba fue un hombre de su tiempo, un hombre al que hay que respetar por lo que fue, un superviviente, un luchador, un estudioso,
un gran artista marcial, puede que incluso se le pueda llegar a considerar filósofo. Ueshiba y el Aikido desde luego han aportado mucho al mundo, mucho a sus practicantes. No hay que faltar al respeto al Aikido, no hay que faltar al respeto a las artes marciales. Hay que contextualizarlo, hay que entenderlo. Y Ueshiba puede ser, o pudo haber sido un terrorista, pudo haber sido un criminal de guerra, pero ante todo es un artista marcial. Ueshiba es un pensador, un estudioso, una persona a la que hay que respetar y una figura que hay que estudiar. No debemos basar nuestra vida en ídolos, ¿no? Que los ídolos estén ahí, hay que estudiarlos, hay que conocer sus enseñanzas y en algunos momentos seguir sus pasos, pero nunca jamás hay que defender como si fueran nuestros dioses a un ídolo. Y ese es el gran problema del Aikido, que Ueshiba es un mesías de las artes marciales. Gracias.